ritual es un espacio sagrado donde abrimos la puerta a la magia. Es un juego, es una ceremonia, es una mezcla de muchas cosas hermosas donde entramos en contacto con lo divino, tanto desde lo divino que está fuera de nosotros como también despertamos lo divino que está dentro. Entonces en el ritual podemos combinar rituales de antiguas tradiciones y podemos combinarlos con nuestra propia creatividad. En la religión de la diosa, las mujeres que siguen a la diosa afirman que la diosa se despierta en nosotras cuando nosotras somos creativas. Los hombres también, ¿no? Esa es la parte divina, la parte creativa, donde ella se manifiesta. Entonces en el ritual tenemos muchos elementos y Ryan Eisler, que es una estudiosa y una experta también en el amor y en la historia del amor y en cómo ha ido evolucionando la manera en que la gente se ha relacionado, dice que las velas, el vino y las flores están presentes en todo buen romance, pero también están presentes en los rituales más sagrados. Y esto nos da que pensar que en algún momento las dos cosas formaban parte de lo mismo. Entonces el amor es sagrado, la sexualidad es sagrada y poder volver a retomar el sentido ritual de celebrarlo hace que tengamos mejores relaciones y una mejor vida. Este ritual que vemos ahora se llama el ritual de restauración de la belleza. Es un ritual para restaurar la belleza en la mujer originalmente, pero también lo pueden celebrar los varones, sobre todo aquellos que les cuesta un poco más conectar con lo femenino interno, con la sensibilidad, con el amor, con la belleza. Esto no les va a quitar masculinidad, al contrario, los va a hacer más atractivos, porque siempre la suavidad es muy importante también, ¿no? en una relación, y el honrar la belleza. En una relación las personas se entregan no una a la otra como creemos, que eso es lo que nos dificulta la entrega en la pareja, porque pensamos las mujeres que nos entregamos a un hombre y que después ese hombre nos va a dominar, o los hombres que se entregan a una mujer y que esa mujer los va a absorber y no les va a permitir vivir su vida. Esto es una distorsión, eso no es el verdadero amor. En el verdadero amor los amantes se entregan al amor, a la diosa del amor, en este caso Venus, Afrodita, o en este caso la mujer cambiante de los navajos, que se llama Etzanatlehi, que es una diosa que abarca todos los aspectos. Y como diosa del amor y la belleza, está muy vinculada a los ciclos femeninos. Por eso es la mujer cambiante. Como las mujeres cambiamos todos los meses, tenemos nuestro ciclo, está representada también en las edades de la mujer. Etzanatlehi es joven en el amanecer y va madurando y va creciendo durante el día, y en el atardecer es viejita, muere en la noche y vuelve a nacer al día siguiente. Y esto significa que la vida siempre se renueva y que todo cambia, y que el toque de ella es el que permite el cambio y el que permite la belleza. En esta ceremonia se hacía principalmente cuando la mujer había sido lastimada de alguna manera, herida en su femineidad o maltratada. Entonces de este modo las mujeres, por lo general era un ritual comunitario, entonces se hacía un estanque o un hoyo en la tierra, se rodeaba con piedras, se le ponían lavanda, flores flores aromáticas, hierbas, y entre todas la bañaban y le cantaban para restaurar su belleza. Este ritual se lo ve en el tarot Madre Paz, en la carta de la estrella. La carta de la estrella tradicionalmente tiene que ver con la autoestima, con la autoconfianza, con la esperanza, y desde el punto de vista del Madre Paz con el amor por una misma, ¿no? Estar confiada en una misma, que es muy importante en una relación. Las relaciones funcionan cuando las dos personas son enteras y están completas en su autoestima. Esto se llama un matrimonio de poder. Son dos personas completas y poderosas, donde no esperan que el otro llene huecos. Una no es la mitad del otro, ni el otro es la mitad de una, sino que cada persona es una unidad en sí misma y juntas hacen una divinidad suprema. En cada unión, digamos, realmente se juntan Dios y diosa. Y eso es lo que hace que sea tan hermoso el amor.
Con este ritual lo que estás haciendo es que cada persona encuentre su centro, digamos, para conectarse con el otro. Con este ritual lo que hacemos es que cada persona restaure su propia belleza y cuando una se siente bella, ve la belleza en todos lados. Muchas veces las personas viven muy mal cuando están solas porque tienen añoranza de lo lindo que veían el mundo cuando estaban enamoradas. Entonces sienten que les falta eso. Y eso no hace falta estar enamorada, se puede estar enamorada de una misma y de la vida. No desde un sentido egocéntrico, tonto, sino de la belleza que somos como personas. Las personas somos hermosas, realmente somos una maravilla, el mundo es una maravilla, las flores son bellas, la naturaleza es perfecta. Entonces no necesitamos nada más que recordarlo. Y en estos rituales recordamos eso, recordamos la presencia divina en nuestro interior y en lo que nos rodea. Entonces, al tener una autoestima fuerte, no nos van a herir cosas que son del otro a veces, ¿no? Muchas veces estamos esperando que el otro haga cosas por nosotros o estamos todo el tiempo interpretando. Eso es una manera egoísta también de vivir el amor, esperar que el otro nos dé. Tampoco es bueno dar y dar. Digamos, es recíproco. Una pareja es algo que se construye de a dos y sobre todo con la voluntad de los dos, ¿no? Ninguno de estos rituales tiene que ser para dominar a otro o para hacer que otro se enamore, porque eso no existe. Digamos, no existe nadie que se enamore porque alguien le haga un hechizo. Lo que haces a lo sumo es hacerle la vida insoportable al otro y hacérsela insoportable a una misma porque realmente estar con una persona que realmente no te ama hace mucho daño a las dos personas. Lo que sí se puede hacer en una ceremonia es prepararse para que venga la persona adecuada a nuestra vida si estamos solas y si estamos con la persona con la que queremos estar, alimentar ese amor y hacer que vivamos en armonía, que vivamos en belleza y que el amor no se muera con el tiempo, sino que al contrario, es sea como una planta que la vas alimentando, la vas cuidando y que después te puedes comer los frutos. Perfecto. Entonces contame qué elementos hay en este ritual. Bueno, en este ritual hay varios elementos que son bastante importantes. En todo ritual, en general, antes de hacerlo, es muy importante limpiar las energías del lugar donde lo vamos a hacer. Para eso se recomienda hacer una mezcla con incienso, con mirra y con alcanfor. Entonces primero vamos a limpiar el lugar y nos vamos a limpiar nosotras. Si hay más de una persona celebrando la ceremonia, cada una se limpia con esta mezcla. Se pueden usar plumas también para esparcir el humo. Después se puede usar lavanda, se usan las florcitas de la lavanda que están muy vinculadas con esta ceremonia porque las energías de la lavanda son especiales, tienen que ver con el amor, con la belleza, pero además el color lavanda es una energía que se usa mucho en la sanación, ¿no? El rayo violeta, pero digamos, en lavanda, que es más suavecito, es la energía con la que siempre se invoca a la diosa Kuan Yin en algunas técnicas de sanación. Las flores son muy importantes, por supuesto. Es muy importante los colores, que sean colores bellos, que sean colores, que haya una variedad de colores, los aceites para el cuerpo, la miel también. Y en realidad también pueden ser creativas y pueden agregarle las cosas que quieran. Pueden usar sales de baño. Si no tienen un lugar al aire libre para hacerlo, este ritual se puede hacer en una bañera, en una pileta, en el lugar que prefieran. Pueden poner espumas, es decir, todo lo que sea confortable y lo que sirva para hacernos sentir bien y sentirnos bellas, ¿no? De alguna manera tienen que estar implicados todos los elementos de la naturaleza, el fuego, en las velas, la tierra. Claro, usamos el incienso para representar el aire y nos limpiamos con incienso a través del aire. Con las velas, al encender las velas, que pueden ser de color blanco, pueden ser de color rojo también, pero en este caso, como es un ritual para restaurar la belleza, lo ideal es usar velas blancas, velas color lavanda, velas azules pueden ser también.
y con ellas nos purificamos a través del fuego. En este caso estamos al aire libre, entonces la tierra está debajo de nosotras y está presente, pero podemos usar si no un pentagrama, una estrella de 5 puntas, que también se puede usar para limpiar las cosas, se pasan las cosas encima del pentagrama, o llevarlo nosotras puesto, y en el agua, bueno, hacemos la purificación a través del agua. Estos son rituales de purificación donde es muy importante estar concentradas en todo lo que dejamos ir. Al limpiarnos con el incienso, nos concentramos en todo lo negativo que queremos dejar de lado en nuestra vida y podemos visualizar cómo el humo transmuta todas esas energías y se las lleva. Si hemos tenido experiencias negativas o dolorosas, podemos imaginar que el humo se las lleva y las disuelve, o que la tierra las absorbe, o que el fuego los limpia, y después en el agua realmente es donde vamos a experimentar el cambio de energía más fuerte, ¿no? El agua es bien poderosa. ¿Tiene algún orden, si lo tuvieras que decir como una receta? Primero, las personas... Lo primero que hay que hacer en la ceremonia, en esta ceremonia específicamente, es un círculo de protección, donde vamos a crear un espacio mágico, un espacio sagrado, si se quiere, un círculo sagrado, donde vamos a poder trabajar sin ninguna perturbación. En este ritual, ese círculo se lo dibuja con harina de maíz, porque como es un ritual que tiene origen en las tradiciones nativas americanas, ellos acostumbraban a hacer un círculo de harina de maíz, y también se le pueden agregar hojitas de tabaco. El tabaco también es bien poderoso para hacer una protección y para hacer una sanación. Entonces dibujamos primero el círculo acordándonos de que estén todas las cosas adentro, porque después no podemos salir, ¿no? Y mientras esparcimos la harina de maíz y hacemos el círculo, podemos decir mentalmente o en voz alta que estamos dibujando un aura de luz, amor y protección, donde estamos creando un espacio seguro en el que trabajar tranquilas. Si hay algo que nos perturba, o si percibimos que puede haber algo que nos perturba, lo invitamos a que se retire, porque en ese espacio no hay lugar para nada de eso. Solo la luz, el bien y el amor pueden entrar. Una vez que cerramos el círculo, entramos y empezamos prendiendo las velas. Si se quiere, podemos tener las velas en el este, que es el lugar donde nace el sol y donde nace el fuego. Y con el fuego del sol encendemos inciensos y sahumerios. Los sahumerios ideales serían los de rosa, los de canela, y se pueden usar también los de lavanda. En todo ritual para el amor, estos son los elementos que no pueden faltar. Digamos, el mismo aroma, digamos, nos va como embrujando y nos va predisponiendo a tener una linda ceremonia o una linda relación con otra persona. Entonces, primero prendemos, se pueden usar, si estamos al aire libre y no podemos llevar inciensos y carbones, que a lo mejor acarrearlos lleva mucho esfuerzo, o el lugar no es adecuado, llevamos sahumerios y los clavamos en la tierra. Esto es una linda ofrenda también que se hacen a los espíritus del lugar. Siempre además se pide permiso también a los espíritus del lugar, y eso se puede hacer antes o se puede hacer después cuando se hacen los cantos, ¿no? Con los tambores lo que hacemos es despertar a los espíritus del lugar para que nos ayuden. Entonces, mientras prendemos las velas, prendemos los sahumerios, los inciensos, y nos limpiamos con el humo, podemos invocar también a nuestros ayudantes mágicos. Algunas personas los conocen, otras no. Si tienen sus animales de poder, o sus maestras, o maestros, o guías, o ancestras. Esto es lindo invocar también a las ancestras mujeres de la familia que ya no están, ¿no? A nuestras abuelas. Siempre es lindo traer esta energía a estos momentos. Y después que estamos ya preparadas, estamos listas para preparar también nuestro cuerpo. Entonces nos podemos untar con miel y empezamos. Es muy importante la caricia, porque en la caricia estamos también aceptando nuestro cuerpo y queriéndolo. En esta sociedad en la que vivimos, las personas en general, no solamente las mujeres, hemos sufrido maltrato.
Y muchas veces ese maltrato es físico, a veces es con golpes o a veces es verbal, pero no importa, esto nos queda registrado en el cuerpo, ¿no? Y como que no queremos que nadie nos toque porque tenemos esa memoria del dolor. Entonces tendríamos que reprogramarnos una memoria del placer. Entonces el acariciarse, el tocarse, está bueno porque el cuerpo no es ningún lugar malo, no es ningún cacharro, es un lugar de paso, si se quiere, en esta vida, pero es un lugar muy importante que tenemos que cuidar. Es el templo donde vive la diosa. El cuerpo es sagrado. Entonces lo tenemos que tratar como tal, acariciarlo, tocarlo y tratarlo bien. Entonces al usar las mieles, al usar aceites en el cuerpo, estamos honrando también a la diosa que nos dio este cuerpo. El cuerpo es divino, no es algo malo ni que haya que evitar. Luego de prepararlos, bueno, con los aceites, con los aromas, sentirnos realmente bien con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, entonces entramos al estanque y nos empezamos a bañar. Podemos sumergirnos por completo y podemos imaginar que todo el dolor, que toda la memoria del dolor y del sufrimiento, de las malas experiencias que podríamos haber tenido con parejas anteriores, el agua las absorbe y se las lleva, ¿no? Primordialmente, la diosa primordial es el agua, es el líquido amniótico. Siempre que hacemos un ritual con el agua, de alguna manera estamos volviendo al útero de nuestra madre, el lugar donde mejor lo pasamos en este tiempo de vida, ¿no? Entonces, pensar el estanque es redondo, como el útero de la diosa. Estamos entrando otra vez en su útero para restaurar nuestra belleza. De ahí vamos a resurgir renacidas. Entonces nos bañamos, nos podemos tirar pétalos de rosas, podemos esparcir pétalos de rosas y de flores y bañarnos hasta que sintamos que la energía ha cambiado. Se puede jugar, nadar, según lo que permita el espacio, ¿no? Y disfrutar de los sonidos, de los sonidos de los pájaros, de los animales, si estamos en un lugar bien a la naturaleza, de los colores, de los olores, volver a despertar los sonidos. Esto es muy importante también en una relación sexual. Por ejemplo, si vas a estar con tu pareja, esto bien lo podrían hacer los dos antes. Y entonces todos los sentidos están despiertos. ¿Qué se busca con esto? Que cuando se unen las dos personas, están con los 5 sentidos bien despiertos, sintiendo profundamente todo lo que están viviendo y de esa manera despiertan el sexto y pueden abrir la puerta y hacer realmente de eso una relación trascendente y trascender el cuerpo y donde el orgasmo es mucho más que físico, es una fiesta donde vos te estás participando con toda la creación. Esto, las personas que practican tantra lo han experimentado. Otras personas han tenido la suerte de experimentarlo porque han estado, bueno, se ha dado el ambiente propicio para hacerlo. Si hacemos esto, lo vamos a poder lograr. Y en la canción es importante también, ¿cómo es eso? ¿En qué claro. momento? Una vez que ya nos bañamos y que ya nos sentimos un poco la diosa, salimos del agua y nos podemos empezar a adornar con lo que queramos. Podemos usar collares, podemos usar plumas y esparcirnos plumas por el cuerpo, ponernos flores, vestirnos con ropas lindas, con sedas, con gasas. Cuando nos adornamos, nos vestimos, nos ponemos collares, nos estamos embelleciendo más, estamos restaurando la belleza y nos estamos preparando para otra parte que es específicamente donde restauramos la belleza. Es muy importante, las personas que hacen meditación saben la importancia de los mantras, de la repetición del sonido, ¿no? Lo mismo las afirmaciones. Esto hace también que entremos en un estado especial, entonces es muy importante en las canciones también, y no se vuelve algo monótono y aburrido, sino que nos va entrando como en una especie de trance, donde también estamos abriéndonos a estas energías y a este espacio mágico. Una vez que ya estamos adornadas y preparadas para hacer este ritual, digamos, esta parte del ritual de restauración de la belleza, nos paramos en el centro de la manta donde estemos trabajando y es muy importante el movimiento de las manos.
En el ritual es muy importante la acción, digamos, esa es la diferencia. Digamos, el ritual es el rezo en acción, ¿no? Los rituales son importantes y son efectivos, digamos, porque ponen en movimiento la energía. Cuando rezamos mentalmente, esto tiene un poder, es muy poderoso. La energía sigue al pensamiento. Este es uno de los conceptos de la magia y del chamanismo. Por eso es importante lo que pensamos. Lo que se pide, se tiene, es así. Entonces la energía sigue al pensamiento y con más razón sigue a la palabra. Entonces cuando rezamos en voz alta o cuando cantamos y usamos el sonido, esto tiene otro poder, tiene más poder, todavía pone en movimiento la energía. Y cuando movemos el cuerpo, mucho más todavía. En muchas comunidades muy antiguas se solían hacer representaciones. Este es el origen del teatro, ¿no? El ritual. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer estaba pariendo, afuera había un grupo de mujeres que representaban el parto, para que no hubiera problemas. Entonces se hacía una actuación de un parto sin problemas, donde el bebé nacía bien, estaban todos sanos. Entonces esto era como que reforzaba. Esto también se puede hacer para cualquier cosa que necesitemos, cualquier tipo de ritual. En este caso vamos a restaurar la belleza, ya empezamos un poco por adentro y ahora lo vamos a hacer desde afuera. Y vamos a usar unas frases que eran usadas por los navajos, precisamente en este ritual de restaurar la belleza. En esta ceremonia se repiten mucho las palabras, lo mismo en los cantos ceremoniales. Esto tiene el mismo poder que tiene el mantra, ¿no? Va generando un sonido y va haciendo que nuestra mente y nuestros distintos cuerpos se vayan armonizando y vayan entrando en un estado especial. Algunas personas lo llaman trance, pero no tiene que ser demasiado profundo tampoco. Entonces vamos a ponernos de pie en el centro de la manta o de donde sea que estemos celebrando la ceremonia, y con las manos nos vamos a acompañar lo que vamos diciendo. Empezamos a decir: el mundo delante de mí está restaurado en belleza, el mundo detrás de mí está restaurado en belleza, el mundo sobre mí está restaurado en belleza, el mundo debajo de mí está restaurado en belleza, todo a mi alrededor está restaurado en belleza. Mi voz está restaurada en belleza y está finalizada en belleza. Y ahí podemos tomar un tambor, podemos tomar también, podemos usar algún tipo de percusión, podemos... todo lo que esté en la imaginación está bien. Todo lo que se hace con buena intención y con el corazón abierto y con emoción está bien, y es un motor que ayuda a que lo que pidamos sea concedido, ¿no? Y para este canto, para este ritual, hay un canto que es el canto de la mujer cambiante. Yo lo aprendí en inglés, pero hice una traducción libre, que no es tampoco nada complicado. Siempre que tocamos el tambor en las ceremonias o tocamos sonajas, tratamos de imitar el latido del corazón, porque lo que hacemos es poner nuestro corazón en la misma sintonía que el corazón de la Madre Tierra. Entonces hacemos un latido suave. Y cuando estamos listas, empezamos a cantar. Ella cambia todo lo que toca, y todo lo que toca cambia. Ella cambia todo lo que toca, y todo lo que toca cambia. Ella cambia todo lo que toca, y todo lo que toca cambia. Ella cambia todo lo que toca. Todo lo que toca cambia, cambia todo lo que toca. Todo lo que toca cambia, ella cambia todo lo que toca. Todo lo que toca cambia, todo lo que toca cambia. Ella cambia todo lo que toca.
Todo lo que toca cambia, ella cambia, todo lo que toca. Todo lo que toca cambia, ella cambia, todo lo que toca. Todo lo que toca cambia, ella cambia, todo lo que toca. Todo lo que toca cambia, ella cambia, todo lo que toca. Y todo lo que toca cambia, ella cambia, todo lo que toca. Y todo lo que toca cambia, ella cambia, todo lo que toca.